Bien, chicos y chicas, vamos a hacer desde cero, ¿no es cierto?, lo que es el trabajo de en After Effects, ¿no es cierto?, el trabajo de luces de neón, ¿cierto? Y para ello vamos a partir con Illustrator primero, vamos a abrir el archivo Illustrator y vamos a abrir una plantilla nueva, ¿no es cierto?, de 1280 x 720, 1280 x 720 en RGB, ¿cierto? Y vamos a abrir esta mesa de trabajo nueva. Y en esta mesa de trabajo nueva vamos a escribir la palabra disco, ¿no es cierto? Disco 80, ¿cierto? Súper retro todo esto, disco 80. Y esta palabra la vamos a hacer con una tipografía que tiene relación con el neón. Esta tipografía se llama neón. Nos lo han bajado de DaFont gratuitamente, ¿no es cierto? Y ahí está. Vamos un poco a darle un poco de quitarle un poco de interletraje, ¿no es cierto?, para que esté un poco más cerca. Y paralelamente vamos a hacerle ¿cómo se llama? Una viñeta, ¿no es cierto?, una viñeta. Y esta viñeta va a ser una viñeta de borde negro, ¿no es cierto?, con sin relleno, por supuesto, y le vamos a ampliar, ¿no es cierto?, el trazo, se lo vamos a ampliar más o menos del mismo grosor de la letra, y le vamos a redondear las puntas, ¿no es cierto?, para que se vea más disco esto, ¿cierto? Y ahí estamos, ahí tenemos nuestra composición tipográfica. Entonces esto lo vamos a exportar de dos formas, ¿no es cierto? Vamos a agrandar un poco el texto, y como esto es una construcción basada en neón, ¿no es cierto?, vamos a transformar la viñeta en dibujo, que es una línea trazado, contornear trazado, y vamos a borrar, ¿no es cierto?, un trozo de esta viñeta, ¿no es cierto? Ahí está, para que se parezca un poco a la conexión del neón, porque el neón, ¿cierto?, son unos tubos que están conectados, ¿no es cierto?, son unos tubos llenos de gas que están conectados. Bien, vamos a ponerle a la tipografía un color más vistoso, un color más fucsia, ¿no es cierto?, y a la línea le vamos a poner un color amarillo, ya, color amarillo, y ese es el color que vamos a utilizar, y lo vamos a exportar. Fíjense bien, archivo, exportar, y lo vamos a exportar como, ¿no es cierto?, lo vamos a exportar como letra neón, ¿no es cierto?, neón, y lo vamos a exportar con un formato PNG, y le vamos a decir que use la mesa de trabajo, es decir, que mantenga esta mesa de trabajo de 1280 x 720, ¿ok? Así que usamos la mesa de trabajo como soporte general y exportar, y ya tenemos, ¿no es cierto?, y aquí está diciendo que se está exportando 300 dpi, ¿no es cierto?, nuestra tipografía con transparencia, le decimos OK, y inmediatamente tomamos todo nuevamente y le cambiamos, ¿no es cierto?, ahora el color a esto, y le decimos que lo queremos negro, y lo vamos a exportar nuevamente, archivo, exportar como, y lo vamos a exportar como también PNG, pero con el nombre sombra neón, sombra neón, ya. Y ya tenemos ya la gráfica tipográfica, o la tipografía, ¿no es cierto?, lista para nuestro montaje de luz de neón, así que lo vamos a exportar. OK. Luego que está listo, vamos a cerrar nuestro Illustrator, ¿no es cierto?, lo cerramos, no vamos a guardar nada porque ya está guardado como imagen, y vamos a abrir Photoshop, ¿no es cierto?, porque vamos a trabajar con Photoshop ahora. Bien. Ahora que tenemos ya dos archivos hechos para nuestra composición en After Effects, hechas por Illustrator, ahora vamos a echarle mano a Photoshop, y en Photoshop vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a abrir un formato, ¿no es cierto?, o vamos a hacer un archivo nuevo, ¿no es cierto?, y vamos a elegir un archivo de 1280 x 720, el mismo formato que utilizamos en Illustrator, lo estamos armando ahora en Photoshop, ¿no es cierto?, para tener el mismo ratio, ¿no es cierto?, la misma área de trabajo a 300 píxeles por pulgada, ¿no es cierto?, en resolución, y lo creamos. Ya está nuestra mesa de trabajo, y aquí vamos a importar una imagen que yo saqué de internet, que es la imagen de una muralla de ladrillo, así que voy a abrir esa imagen, la voy a buscar en el escritorio, y ahí está, ¿no es cierto?, lo voy a abrir, y esta imagen lo voy a seleccionar toda con control A, lo voy a copiar, control C, y me la voy a llevar, ¿no es cierto?, a mi mesa de trabajo con control V, y ahí está, es más pequeña que la mesa de trabajo, así que con control T voy a activar los nodos para poder adaptarlo a mi tamaño, a mi mesa de trabajo, y cierro la otra pestaña que es la foto original. Aquí está, pero yo le voy a dar un cierto énfasis a esta muralla, yo no la quiero tan ladrillo, ¿no es cierto?, así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitarle el color a esto, imagen
en modo, ¿no es cierto?, escala de grises, y va a preguntar si quiero transformar esto en escala de grises. Yo le voy a decir sí, acoplar y descartar los colores. Y ahí está, ¿no es cierto?, mi muralla quedó en escala de grises. Y ahora me voy a imagen, ¿no es cierto?, me voy a ajuste, o me voy a modo primero, y me voy a le transformo a RGB, ya no es blanco y negro, lo transformo a RGB. ¿Para qué? Para irme nuevamente a ajuste, y en equilibrio de color, ¿no es cierto?, yo la voy a llevar a lo que es el azul, ¿no es cierto? Ahí está el azul, ahí está, ¿no es cierto?, y la voy a dejar en azul, ¿no es cierto? Ya está en RGB ya. Y con control M voy a hacer aparecer, ¿no es cierto?, las curvas. Vamos a control de curva, imagen, ajuste, vamos a curva, ¿no es cierto? Y aquí se nos va a abrir el histograma de las curvas, en el cual yo puedo hacer un clic acá y aplicar un nodo, y puedo bajar la intensidad, ¿no es cierto?, de mi, le voy a decir ok, de mi muralla, ¿no es cierto? Y ahí tengo ya mi muralla un poco más oscura. Voy a hacer una capa nueva. En esa capa nueva voy a echarle el color negro, echar tinta negra a esa capa. Ahí está. Y con el selector elíptico, ¿no es cierto?, voy a hacer una imagen elíptica acá, que no me está acompañando, pero acá ahora sí que sí. Una imagen elíptica, o una forma elíptica, perdón. Ahí está. Ahí creo que está mejor. Ahí está el centro, ahí está el centro, y aquí está, perfecto, ahí está. Y esta elipsis la voy a borrar, ¿no es cierto?, para que me quede eso. Y este entorno voy a hacer como una bóveda. En realidad voy a tomar esta capa que le corté el centro, ¿no es cierto?, y la voy a desenfocar. Imagen, modo, filtro, desenfocar gaussiano, gaussiano, y le damos el máximo de, vamos a aumentar aquí con el slide, le vamos a dar el máximo de desenfoque, ¿no es cierto?, para que quede de manifiesto, ¿no es cierto?, quede bien demarcado el negro de borde, ¿no es cierto? De ahí lo tenemos. Incluso puede ser un pequeño, más pequeñito el elipse. Voy a hacer un poquito más pequeño, a ver, voy a hacerlo por aquí más o menos, así, ahí más o menos, ahí. Esto, para tener más espacio en negro en realidad. Ahí está, y le aplicamos un filtro de desenfocar gaussiano, y ya tenemos ya más espacios negros, que es lo que me interesaba un poco más, ¿no es cierto?, el obtener. Bien, ya tengo esa imagen. Esta imagen que tengo acá la voy a guardar, archivo, guardar como, ¿no es cierto?, lo voy a guardar como JPG, que se va a llamar fondo neón, en JPG. No tengo para qué guardar en otro formato, JPG. Y ya tenemos nuestras piezas gráficas listas para empezar a armar en After Effects nuestro proyecto. ¿Ya? Perdón, a ver, vamos a guardar archivo, guardar como, vamos a hacer acá, guardar como, y buscamos JPG, ahí está, y le ponemos fondo neón, y ahora sí que sí, lo guardamos, guardar. Ahí está, estamos listos. Y cerramos, ¿no es cierto?, este archivo, cerramos Photoshop, y nos vamos a After Effects entonces, ¿no es cierto? Y aquí en After Effects vamos a hacer una composición de 1280 x 720, es decir, el mismo tamaño que usamos en Illustrator y en Photoshop, a 24 cuadros por segundo, 20 segundos de animación, con fondo negro. Le digo aceptar, ¿no es cierto? Y acá tenemos ya nuestra mesa de trabajo de After Effects. Y ahora voy a llamar los elementos que acabamos de hacer, importar. Voy a llamar los elementos que vamos a hacer que están en el escritorio. Entonces vamos a llamar los dos archivos vamos a llamar la sombra neón, importar. Vamos a llamar el archivo a color de neón, ¿no es cierto?, que es acá, letra neón mesa, ¿no es cierto? La vamos a abrir. Y también vamos a importar el fondo de ladrillo, ¿no es cierto?, que teníamos guardado por acá. Lo había guardado todo en una, acá está, guardado todo en una carpeta, ¿no es cierto? Pero ahí está, a ver si es un poco más ordenado, pero bien. Aquí tenemos los tres elementos gráficos que van a conformar nuestro diseño de la luz neón. Vamos a tomar el fondo y lo vamos a dejar acá abajo. Ahí está nuestro fondo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a bajar la letra. A ver, esta es la letra neón,
y este es el fondo y este es la sombra neón. Entonces vamos a tomar la sombra neón y la vamos a poner sobre el fondo. Se fijan que la letra es más grande que la mesa de trabajo, y vamos a tomar la letra neón, que es la de color, y la vamos a poner sobre la sombra, ¿cierto? Ambas son del mismo tamaño, así que las vamos a tomar y las vamos a achicar. A ver, hay una que es más grande que la otra. Vamos a achicar esta primero. Vamos a achicar esta primero. Disco 80. Y luego la otra que dice disco 80. Ahí está. ¿Cierto? Entonces vamos a tratar de que tengan el mismo tamaño ambas. ¿Cierto? Ahí estamos. Tiene que ser un poquito más grande esta. Está muy chica. Así que vamos a ampliarla. Ahí está. Y ahí tenemos la sombra, que en realidad si nosotros ocultamos las capas, ¿no es cierto? Tenemos el fondo, que es ladrillo, la sombra, que es la palabra disco 80 con la viñeta, y lo mismo pero a color, ¿no es cierto? Que está un poquito desfasado con respecto a la otra imagen, ¿no es cierto? Ahí está nuestra composición, ¿no es cierto? Y ahora vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Donde dice letra, vamos a cambiar el nombre. No quiero acá, no. Vamos a cambiar el nombre. Cambiar nombre. Esta es, le vamos a poner el nombre de color mejor, ¿no es cierto? Color. Esta simplemente sombra. Simplemente sombra. Sombra, para no enredarnos. Sombra. Y este es ladrillo. ¿Ya? El ladrillo. Bien. Ya tenemos nuestros tres componentes. El texto en color. La sombra del texto. Y el ladrillo. ¿Cierto? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Al color le vamos a sacar un duplicado. Con control D yo saco un duplicado, y ese color, que es el color 2, le vamos a poner el nombre de reflejo. Le vamos a poner el nombre de reflejo, ¿ya? Reflejo. Esto es lo que, esta es la luz que se va a reflejar en la muralla, ¿ya? Así que ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ocultar el color original y voy a dejar la copia de reflejo. Voy a ocultar la sombra también. La sombra la vamos a trabajar al final, ¿ya? Solamente dejé reflejo, y a reflejo, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a aplicar un filtro, que es el desenfoque. Me voy a efecto, desenfocar, y me voy a gaussiano, ¿no es cierto? A gaussiano, y lo voy a desenfocar lo que más pueda. Ahí están viendo que se está desenfocando, y lo voy a dejar más o menos en 170 más o menos, ya, de desenfoque. Ahí está, no más que eso. 170 de desenfoque, y le voy a poner un modo de fusión, ¿cierto? Que es luz suave. Ahí está. Si yo activo ahora el color, se va a ver ahí, pero luz suave apenas se nota, no se ve mucho el efecto. Así que le voy a cambiar el modo de fusión a reflejo, y le voy a dejar el modo de fusión normal. Ahí está. Y ahí está, ya tenemos un poco el aspecto, ¿no es cierto?, de lo que es la irradiación de luz. Solo tenemos ahora, si yo oculto esto, tenemos el ladrillo, la sombra, que lo voy a ocultar de nuevo, la letra neón difusa, ¿no es cierto?, y la letra neón fija o nítida, ¿no es cierto? Ahora vamos a echarle mano a la sombra. Vamos a activar la sombra, y la sombra la vamos a poner entre el color y el reflejo, ¿cierto? Como ya tiene un descalce ya, vamos a usar las teclas, las flechas de la tecla, para darle un descalce hacia el lado izquierdo y un poquito más abajo, no tan despegado de la letra. Esto lo podemos hacer con sombras paralelas, pero porque yo le hice una capa diferente para tener mayor control con la sombra. Y esta sombra, ¿no es cierto?, va a estar entre el reflejo de la muralla, ¿no es cierto?, del reflejo y del color. Así que esta sombra la dejamos acá, y le vamos a aplicar un efecto que es también, ¿no es cierto?, desenfocar y enfocar. También lo vamos al gaussiano, y le vamos a aumentar, ¿no es cierto?, el desenfoque a la sombra. Ahí está, ¿cierto? Y le vamos a aplicar un multiplicar, un modo de fusión multiplicar, para que se asocie a los colores que están más abajo. Y en opacidad, ¿no es cierto?, en transparencia, con la letra T, yo le bajo la opacidad a la sombra, ¿no es cierto?, para que no sea tan ahí, más o menos, ahí que quede, ¿cierto? Entonces ahí ya se produce una separación entre el disco, la palabra color nítida, la sombra, y el reflejo que está debajo de la sombra, que si yo lo oculto pierde la luminosidad, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a activar a todas las capas, le vamos a activar el 3D, ¿no es cierto?,
¿Por qué? Porque vamos a usar cámara, así que una vez que activé 3D haciendo clic en los cubitos, botón derecho del mouse en la parte gris, nuevo, y les voy a generar una cámara. Esta cámara ojalá tenga 20 milímetros o 15 milímetros, mientras más chicos los milímetros, ¿no es cierto?, del ajuste, más perspectiva va a tener la toma, ¿no es cierto? Así que le vamos a decir aceptar con 20 milímetros, ¿no es cierto? Y ahí está la cámara. Y con la herramienta, si me voy aquí, está la camarita chica que arriba, me voy a herramienta de cámara orbital y yo puedo mover, ¿no es cierto?, mi toma, ¿no es cierto?, de esta composición, ¿no es cierto? Ahí. Pero ¿qué voy a hacer ahora? Como le apliqué, ¿no es cierto?, el 3D a las capas, voy a tomar la capa color, ¿no es cierto? Y fíjate que aparecieron los manipuladores, y cuando me ponga, voy a ir a la flecha de selección, ¿no es cierto?, que está en la flecha de selección, y voy a tomar, si me pongo en cada uno de los manipuladores va a aparecer una letra, ¿no es cierto? Yo quiero separar la letra color de la muralla, así que voy a tomar el eje Z, que es el azul, voy a hacer clic y voy a arrastrar hacia adelante, ¿cierto? Ahí está, listo. Y ahora cuando mueva la cámara, ¿no es cierto?, nuevamente voy a tener una pequeña estereoscopía, ¿no es cierto?, una pequeña tridimensionalidad, ¿no es cierto?, con respecto a la letra y el muro. Como entre medio está la sombra y el halo, ¿no es cierto?, del desenfoque del reflejo, ¿no es cierto?, tenemos esa representación. Y ahora vamos a aplicarle a color, ¿no es cierto?, un nuevo filtro, y ese color, y ese filtro se llama, vamos a efecto, se llama, déjame acordar, se llama resplandor. Nos vamos a efecto, estilizar, resplandor, ¿no es cierto?, y ahí está el resplandor, y yo puedo aumentar el radio de resplandor, ¿no es cierto?, ahí está mi resplandor. Entonces ya tenemos ya la representación del resplandor, ¿no es cierto?, que necesitamos para dar el efecto de luz y sombra, ¿ya? O sea, de neón. Así que ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro trabajo de neón. Vamos a luego vamos a animar la cámara, ¿no es cierto? Vamos a darle una perspectiva interesante a este cartel, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué nos falta por hacer? Le vamos a hacer un efecto con programación, ¿ya? ¿Y qué es eso? Vamos a aplicarle, ¿no es cierto?, como efecto de programación a la capa resplandor, o a la capa reflejo, que si yo la oculto, ya pierde ese efecto de destello sobre la muralla, o de reflejo sobre la muralla. Bueno, a esta capa de reflejo, en su opción Position, o sea, aprieto la P, yo voy a irme con Alt y voy a hacer clic en el cronómetro. ¿Para qué? Para abrir el campo de programación, ¿no es cierto?, de script. ¿Y qué voy a escribir acá en este campo de programación? Voy a escribir W-I-G-G-L-E, Wiglet, ¿no es cierto? Abre de paréntesis y voy a escribir 7,9, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer, ¿ya? 7,9. Wiggle 7,9. ¿Eso qué significa? Es una pequeña programación que me va a permitir que el fondo se mueva, vibre, ¿no es cierto? Este es un shake, ¿ya? Entonces, el reflejo del fondo, ¿no es cierto?, se va a empezar a mover. ¿Qué consigo con esto? Lo que consigo es que cuando yo mueva la animación, vibre también el resplandor. ¿Se fijan? Y esto le va a dar, ¿no es cierto?, la accionar que tiene el tubo fluorescente cuando o la luz de neón cuando está prendida, cuando está muy vieja, no está bien mantenida, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Bueno, ya tengo ese efecto listo ya, que es un efecto automático, ya. Y ahora lo único que voy a hacer, voy a cerrar voy a poner un poco de lluvia, ¿no es cierto?, como para darle un poco de ambiente. Así que vamos a ir a la parte gris del área de capas. Vamos a nuevo y vamos a llevar un sólido. Este sólido va a tener los mismos tamaños, ¿no es cierto?, que la composición. Le vamos a poner el nombre de lluvia, ¿no es cierto?, lluvia, y le decimos aceptar. Ahí está. A esta capa que le pusimos lluvia le vamos a aplicar el efecto lluvia, ¿no es cierto? Nos vamos a simulación y nos vamos a lo que es Rainfall, ¿cierto? Ahí está. Y ahí vemos cómo se aprecian las partículas de lluvia, ¿no es cierto? Vamos a borrarle con un modo de fusión, ¿no es cierto?, el fondo. Primero vamos a trabajar primero la gota, ¿no es cierto? Vamos a trabajar la gota, el tamaño de la gota un poco más chica, ¿cierto? Y vamos a darle más estereoscopía, ¿no es cierto?, a Steph Ether, ¿cierto? Ahí está. Y ya ahí está mi lluvia, y le vamos a quitar quizá un poquito más, le vamos a dar un poquito más de gotas, ¿no es cierto? Y le vamos a borrar el fondo negro aplicándole un modo de fusión, ¿no es cierto?, que es
en pantalla, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra animación, ¿cierto? Si activamos la cámara, vamos a tener que nuestra cámara tiene ese punto de vista y la lluvia cae, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos a la vista frontal y vamos a cargar, vamos a dar doble vista, ¿no es cierto? Y vamos a cargar la lluvia, que es en este caso este panel. Le vamos a activar el 3D para poder llevar este panel hacia adelante, ¿no es cierto?, que es la lluvia un poquito más adelante, para que se vea diferente, ¿no es cierto?, a lo que es el punto de vista de la cámara, porque de pronto no, ¿qué estoy haciendo? Vista, no, ahí está. Entonces ya tenemos esta representación, ahí está la lluvia, ¿cierto? Y ahora vamos a animar la cámara. Vamos a partir de este costado, o vamos a partir, sí, no, vamos a partir del otro costado. Vamos a partir de este costado, un poco diagonal, para dar un poco más de perspectiva. Ahí está. Vamos a la cámara, ¿no es cierto? La cámara, transformar punto de interés, ¿no es cierto? Y position, es lo que vamos a animar. Y nos vamos al segundo 20 y lo vamos a acomodar hacia el otro lado, ¿no es cierto? Y un poco, lo vamos a dejar un poco ahí. ¿Ok? Entonces las gotas ya tienen estereoscopía. Se fijan, hay una distancia entre la gota y el tubo fluorescente. Y ya tenemos lista la animación, ¿cierto? Ahí está la animación. Si me alejo, voy a encajar esto a la ventana, ajustar, y ahí tengo la animación, ¿cierto?, que la voy a hacer correr. Hasta que todo, voy a cerrar acá, colapsar las pestañas y voy a cargar el último archivo, que es el archivo de audio, ¿no es cierto?, que es este que está acá, un archivo WAP que bajamos de internet, y lo vamos a poner aquí para darle un poco más de ambiente a esta animación, ¿ya? Y vamos a hacer el play para que se haga el render sobre mesa, y después vamos a ver que corra a tiempo real. Y es así como termina el ejercicio de hoy, ¿no es cierto? Ahora hay que hacer el render simplemente, y ahí tenemos el ejercicio del Alum León, ¿no es cierto?, para hacer alguna presentación, ya sea con una marca o lo que ustedes quieran. Hasta aquí nos vamos, chicos. Muy buenas noches. Muchas gracias. El aplauso.